Por cierto, os traigo saludos de la que también es vuestra iglesia en Salou, que os ama y como decía la pastora Dulos, comparte sus ministerios con aquellos que lo necesitan. Y también os traigo saludos de mi esposa, que tiene ganas de venir a visitaros y espera que la próxima, que pensamos que habrá próximas, pues va a poder estar con vosotros y compartir también parte de su ministerio. Pues vamos a ir a la palabra de Dios. En primer lugar, vamos a orar que el Señor nos hable a través de ella y después vamos a adentrarnos un poco en los salmos. Gracias, Señor, por esta mañana preciosa, Señor, en la que podemos alabarte y podemos adorarte y podemos disfrutar de tu palabra. Ahora te pedimos, Señor, que tú nos alimentes, Señor, que tú nos nutras, Señor, a través de esta palabra, Señor, y que me ayudes, Padre Santo, para que pueda ser la palabra tuya, Señor, la que salga de mis labios, Señor, y no fruto de mis propios pensamientos. Te lo pido todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Este salmo, podríamos decir que es la introducción al libro de los salmos. Tenemos 150 salmos preciosos en los que hay diferentes formas en las que uno se dirige a Dios. En algunas son canciones, en otras son alabanzas, en otras incluso se puede encontrar alguna queja, pero nos enseñan todos ellos a dirigirnos a nuestro Dios. Y en algunos de ellos también nos habla, pues como estaba diciendo Dulos, de esta palabra, la Biblia, que tenemos, que nos es tan preciosa para nosotros que aún el Salmo 19, ese salmo que a veces nos cuesta leer porque tiene tantos versículos, pero está lleno de tantas expresiones que nos hablan acerca de la palabra, que es como un panal de miel, que es más preciosa que el oro. Y este salmo viene a introducirnos en todo lo que es este conjunto de canciones que nos trae el Señor, que nos dirige hacia el Señor. Y podríamos decir en primer lugar que nuestra vida radica en un continuo tomar decisiones. Y esto es lo que el salmista aquí nos quiere llevar a pensar. Ya en Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 11, cuando se encuentran a las puertas de la tierra prometida una nueva generación y han estado dando vueltas 40 años por el desierto y esa nueva generación está lista para pasar al otro lado, Moisés les recuerda todo lo que ya les había dicho anteriormente a sus padres y después de todo esto les dice, permitirme leer versículos 26 en adelante, he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición o la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis los mandamientos del Señor vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Este salmo podríamos decir que también es una invitación a observar dos caminos que se nos presentan, el camino de la bendición y el camino de la maldición, vistos en una forma personal. Nos habla de dos personas y es necesario porque, como decía antes,
continuamente estamos tomando decisiones. Algunas ya las hacemos automáticamente. No te planteas cuando te levantas de la cama si vas a salir en pijama o si te vas a poner otra ropa más adecuada. Pero lo haces. Según de qué sitio vas a ir, pues decidirás ponerte una ropa o ponerte otra. Estamos tomando decisiones continuamente. Y aquí encontramos un hombre que toma decisiones y se inclina hacia esa dicotomía que nos presenta Moisés, se inclina a apostar, si me permitís la expresión, por la bendición. Yo quiero que Dios me bendiga, que Dios me prospere en mi vida, que me ayude a ser la persona que debo ser. ¿Y qué puedo hacer para hacer eso? Pues eso es lo que este salmo nos está indicando aquí. ¿Cómo podríamos decir, cómo es la persona a la cual Dios bendice? Pues bien, dice que es una persona que ha tomado la decisión de separarse de ciertos aspectos que en el mundo hay, pero a él no le interesan porque no le resultan beneficiosos en ningún modo. La Iglesia, de hecho, es así. Hemos sido llamados a ser santos. Esa palabra que hoy día puede parecer un poco arcaica, un poco extraña, y no es subirse en un pedestal y que todos te miren lo guapo que eres. Es vivir una vida apartada para Dios. Hay otras personas que se dedicarán a hacer otras cosas. Y es lo que aquí el salmista nos está mostrando. Dice que esa persona no está caminando en el camino en el que andan los malos. Ni siquiera atiende a lo que están diciendo. Y esa persona que hace eso es una persona feliz. Eso es lo primero que el salmista quiere dejarnos bien claro. Por eso empieza diciendo bienaventurado, dichoso, feliz. Porque la persona que se va a inclinar hacia otros caminos probablemente no encuentre la felicidad en su vida. Dichoso es el que camina en la voluntad del Señor, porque el Señor trae bendición para su vida. Nuestro camino, nuestra vida, es comparada con un camino que tiene un destino. Y en tanto que estamos transitando en ese camino, lo hacemos felizmente. Porque la felicidad que el Señor nos da es algo que viene desde nuestro interior, es algo profundo. No es simplemente las cosas que podemos tener, las cosas que podemos encontrar, las cosas que podemos manejar. ¿Cómo podemos separarnos del mundo? Nos vamos a algún sitio, cogemos, como hicieron los puritanos, cogemos un barco desde Inglaterra y nos vamos a una tierra nueva, los Estados Unidos, y allí formamos una nueva colonia y encontramos que hoy día los Estados Unidos, pues no tengo nada en contra de los Estados Unidos, pero ha venido a ser pues lo mismo que era Inglaterra después de muchos años, o que cualquier otro lugar. Porque somos nosotros, no nos podemos separar de esta manera. Lo que sí podemos hacer es tomar acciones que marquen una separación, eso sí. Como este hombre que decidió no estar caminando y pensando en lo que las personas malas le estaban aconsejando. Él decide no tomar esa decisión y, como veremos un poco más adelante, atender a consejos que le pueden ayudar en la vida, que pueden aportar
sabiduría a su vida, ponerlos en práctica y comprobar que eso es bueno y es así. Y no solamente esto, dice no solamente que anda en estos consejos, sino que ya decide no caminar con ellos, porque ha decidido tomar otro camino, el camino que le lleva hacia el Señor. Y en último lugar, dice que ya tampoco se sienta con ellos. Una cosa te lleva a la otra. Empiezas pensando lo que dicen, después ya te unes a caminar con ellos y finalmente te acabas sentando allí donde ellos se sientan y cómo se burlan de los demás porque no hacen las cosas de la misma manera que lo hacen ellos. Pero estas personas después se levantan de la silla, se van a sus casas y no son felices. Solamente se entretienen un rato y tienen unas risas de compañerismo con aquellos otros que supuestamente piensan igual que ellos. Esta persona ha decidido no hacer esto. Ha decidido decir no a ciertas cosas que no van a ser de su conveniencia. Más tarde el apóstol Pablo dirá: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Por tanto, voy a decidirme por aquellas cosas que realmente son de mi conveniencia y me van a aportar cosas positivas. Así es que vamos a parar aquí un momento y vamos a pensar en qué es lo que estamos haciendo nosotros. ¿Qué estamos escuchando? ¿En qué camino estamos andando? ¿Y con quién y cómo nos sentamos? ¿Para hacer qué? Y si esto produce felicidad en tu vida. Si esto no te hace feliz, o solamente son momentos fugaces, pero que cuando llegas a tu casa sigues siendo un infeliz, tal vez deberías cambiar de estilo de vida. Tal vez deberías hacer otras cosas que no son precisamente lo que te están aportando, y buscar otro camino que nos propone aquí el salmista. Y es la siguiente parte a la cual quiero que veamos. La primera es una persona que se separa, decide separarse de este estilo de vida que llevan ciertos personajes que también al final veremos, y ahora nos dice que es una persona que procura saturarse de la palabra. Y digo saturarse, no leer un poquito. Hoy día encontramos la palabra de Dios en diferentes formatos, en diferentes tamaños, en diferentes versiones. Aún han hecho la Biblia al minuto, ¿sabes? Que solamente es necesario que dediques un minuto. Esta persona de la cual nos habla aquí dice que medita de día y de noche. Y meditar no es estar un minutito. Meditar es dedicar tiempo a la palabra de Dios. Y esta palabra le aporta a él los mismos deleites que para otro le podrían aportar otras cosas. Yo cuando pienso en algo delicioso, pues pienso en comer. Yo no sé en qué pensarás tú cuando dices, esto está delicioso, ¿no? Esto, como dicen algunos, esto huele que alimenta, ¿verdad? Y te apetece comerlo, pero bueno, no voy a seguir por ahí, que si no nos va a entrar el hambre, ¿no? Pero dice que su palabra es su delicia, ¿verdad? Que toma la palabra de Dios, que desea ese momento en que, bien sea cuando se levanta o cuando llega del trabajo,
¿En qué piensas tú cuando llegas de trabajar? Bueno, tal vez en darte una ducha y después que tomar un tiempo relajante, ¿no? Algo que dices, bueno, ya he tenido mi jornada laboral, pues ahora voy a hacer algo que me gusta. ¿Qué va a ser? Leer la palabra de Dios. Pero ¿qué tiene esa palabra de Dios que es tan deliciosa? El salmista en otra ocasión dice, es como la miel, como un panal de miel, como esas bresca, ¿no? Que le decimos recién sacada del panal, en que hasta tiene ese olor característico y puedes tomar de ella y es dulce y bueno a nuestro paladar. Es a lo que dedicamos tiempo. Si dedicamos tiempo, volviendo a la comida, si me permitís de nuevo, ¿cuántas veces, cuánto tiempo le dedicamos a la comida? ¿Y cuántos tiempos los dedicamos exclusivamente a alimentar y a fortalecer nuestro cuerpo? La Biblia es tu alimento espiritual. A través de él, Dios alimenta y fortalece tu espíritu. Cuando tú meditas en la palabra de Dios y después la pones en práctica, empiezas a notar los beneficios que realmente ésta te aporta. Cuando deberías haber tomado una decisión y has tomado la decisión correcta porque te has guiado a través de la palabra de Dios, y eso te ha aportado también beneficios a tu vida, te das cuenta de todos esos aportes que la Biblia está trayendo a tu vida. Y entonces vuelves a por más. Y dices, yo quiero aprender más. Yo quiero saber más, quiero saber más de Dios porque quiero conocerle más. Dios se revela a través de la palabra de Dios. Tenemos aquí páginas y páginas que Dios nos está dedicando para nosotros. Algunos se quedan ahí como meditando, pensando, ay, yo es que quisiera saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Pues empieza a leer. Toma este libro y empieza a leer y encontrarás páginas y páginas dedicadas de parte de Dios a mostrarte su voluntad. Y aparte que cuando conocemos al Señor nos acabamos enamorando de Él, pues este libro es su carta de amor. ¿Te acuerdas? Bueno, a los que somos más mayores, los demás ya con el WhatsApp lo destruyó todo. Pero cuando se mandaban cartas, ¿verdad? Y nuestro novio, nuestra novia nos mandaba postales, nos mandaba cartas y nos decía cosas bonitas de cómo nos ama. Pues la Biblia es también una carta de amor y una carta bien dedicada. Seguro que si tú has recibido alguna carta de este tipo, no has leído solamente un párrafo y ya te has quedado con eso y dices, lo demás ya no lo leo ya. No. Te leías una hoja y te leías la otra hoja y volvías a la anterior y lo volvías a leer y lo guardabas y al día siguiente lo volvías a leer otra vez. Y la Biblia para nosotros es algo así. Es su carta de amor. Y en ella, como decía antes, nos enseña tantas cosas. Solamente un pequeño detalle. Y pasamos a otro punto. En la palabra de Dios, la palabra que más se repite y en la cual más insiste el Señor, por ejemplo, es que no tengamos temor. Que no tengamos temor. La palabra no temas, o las palabras, en este caso, aparecen 365 veces en la Biblia. Qué curioso. ¿Cuántos días tiene el año? Será para que tengamos una oportunidad
que nos da el Señor para que cada día del año Él nos infunda valor y no temor. Así es que, y tantas más cosas que podemos encontrar en la palabra de Dios, pero así es, de meditando de día y de noche. No hay momentos, no hay hora en la que podamos desaprovechar, sino que cada momento en la palabra de Dios será un momento bien aprovechado. Así es que estás en un buen lugar, en el mejor lugar, y estás aprovechando bien el tiempo en esta mañana, porque estás meditando la palabra de Dios. ¿En qué te deleitas tú? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu deleite? ¿Horas? ¿Minutos? ¿Cuál es tu deleite? ¿Es la palabra de Dios? Piensa en ello. En tercer lugar, dice que es una persona que está junto a las aguas. Lo compara a un árbol en el que el agua continuamente le está llegando. Algunos creen que está aludiendo a algún manantial o algún río, y otros dicen que concretamente se refiere a surcos de riego, preparados por un labrador, un agricultor, que se ha dedicado a hacer lo necesario para que ese árbol esté continuamente aprovisionándose de ese agua corriente. Es decir, no es un árbol silvestre. Es un árbol que tiene un dueño y el cual le provee siempre lo necesario para que pueda crecer y pueda producir. Y eso es lo siguiente de lo cual nos habla. Dice que da fruto. Fruto a su tiempo. Y sus hojas no caen. Ha tenido la oportunidad de hacer un buen arraigo, se ha fortalecido y ha terminado dando fruto. Y además tiene un buen aspecto. Esas son las hojas. Y quisiera que pensáramos solamente un poquito en estas dos cosas. Primero, en el fruto a su tiempo. Es necesario que pase el tiempo y que produzca el fruto. Pero el fruto no es algo así, instantáneo. Hoy día vivimos en una sociedad que queremos todo enseguida. Si no lo queremos para ayer, lo queremos para ahora. Pero el fruto necesita tiempo. Así como este hombre que le dedica tiempo a la palabra de Dios, que la disfruta y que eso va produciendo en él un carácter, si me permitís la expresión, apetitoso, un carácter que a los demás les agrada, porque encuentran en él algo que les puede aportar algún tipo de beneficio. Normalmente el fruto que produce el árbol no se lo come él, es para que se lo coman los demás. Y en segundo lugar, esas hojas que hacen también un aspecto agradable, son hojas que permanecen todo el tiempo. A veces nos podemos caer en el error de pensar al revés y ver primero el aspecto y luego acabamos percibiendo el fruto. Pero no es el orden en el cual el salmista nos lo presenta aquí. Uno primero produce fruto y también nos dice que luego tiene unas hojas que son perennes. Así debe ser nuestra vida en el Señor. Debemos tener paciencia, trabajar para producir un buen fruto de nuestra vida, un buen carácter, y después
que eso trascienda también en lo demás. ¿Cómo es tu vida? ¿Estás dando fruto? ¿Esperas dar fruto? Trabaja en ello y a su debido tiempo darás un buen fruto. Y pasamos al siguiente grupo de personas. Ya no son las personas a las cuales Dios bendice, son las personas a las cuales un día Dios va a juzgar. Ya nos ha adelantado un poco antes que el primer personaje decide no estar con ellos. Pero ahora lo compara con este primero. Hemos visto un buen árbol, un árbol fuerte, con buenos frutos y de aspecto agradable, y esto es muy importante pensar en ello. Dice el escritor de Eclesiastés, Salomón, en el capítulo 11, verso 9, «Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios». Nos dice aquí, no así los malos. Y algunos dicen que en el original, al final de todo, hay otro no. Dice, no así los malos, no. Son muy diferentes. Es como el tamo que arrebata el viento. Fijaros qué contraste tan grande. De un árbol a un tamo. Un tamo que no lo puedo... no podemos hacer una figura con nuestras manos porque un tamo es un trozo de paja, digamos. Es la cáscara de, por ejemplo, del trigo. En aquel tiempo, sobre todo, no tenían toda la maquinaria que hoy día tenemos. Y cuando cosechaban el trigo y tenían que limpiarlo, el trigo estaba con su cáscara. Entonces lo limpiaban, pero un método natural que usaban para limpiarlo es echarlo al aire y el mismo viento se llevaba lo que carecía de peso, la hojarasca. Y el trigo, que sí que era lo que tenía peso, quedaba en el saco. Pues aquel que no hace las cosas que hemos visto antes es comparable al tamo, que dice que se lo lleva el viento. Esto es lo que el Señor quiere que pensemos en nuestra vida. Si nuestra vida tiene un buen arraigo, si nuestra vida tiene algo de peso, es una ilustración que también venía a nuestra mente. Cuando hay una persona que tiene cierta importancia en tu vida o en la sociedad, decimos que es una persona que tiene peso, no sobrepeso, eso es otra cosa. Una persona que tiene peso en tu vida. ¿Y tú? ¿Tienes peso sobre los demás? Aquí encontramos 3 negaciones que son muy importantes para, como decía antes, mantenernos en la dicha. Y aquí encontramos 3 fallas también en este tipo de personas. En las personas malvadas, nos dice aquí. ¿Les falta peso moral? Son personas que son reprobables al final de sus vidas y también que sus vidas son fútiles, no tienen nada de importancia, no aportan como las demás cosas buenas para la sociedad.
¿Tienen peso tus palabras? Insisto, ¿tiene peso tu vida? Espero que sí. Es una persona, nos dice finalmente, que tampoco tiene palabras en el día del juicio. Si no tiene palabras buenas para la sociedad, en el día del juicio tampoco va a tener palabras. Los que sí tienen palabras se ponen de pie y exponen sus argumentos, pero dice que esta persona no se va a poner de pie en el día del juicio, no se va a poner de pie en la congregación. Así es que lo que finalmente le queda es aguardar el juicio, a no ser que llegue un día que tome la decisión que el primer hombre decidió tomar. Vamos a tomar nosotros esa decisión, poder estar en la congregación de los justos y preferirlo 1000 veces, como decía el salmista, aunque sea quedarnos en la puerta, que no entrar en salones de iniquidad. Aunque tengamos que estar de pie, pero es mucho mejor que sentarnos en una silla de burlones. Y también dice que esta persona se sumerge en el mundo y se deja arrastrar por la sociedad. El Señor dice que conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos perecerá. El Señor, tarde o temprano, tendremos que pasar por un examen. Sabemos que a los jóvenes no les gustan nada los exámenes, pero también va a haber un examen final, allá arriba. Y uno observa estos dos caminos y vemos que uno es aprobado por Dios, el otro no. ¿Qué vamos a decidir nosotros? Así es como comienza el libro de los Salmos, invitándote a observar estos dos caminos y a tomar una decisión. La decisión del juicio o la decisión de la bendición. ¿Qué eliges tú? Que el Señor te bendiga y te ayude a tomar una buena decisión.